La síntesis FM es fácil, aunque digan que es difícil. De hecho, hay una leyenda que dice que es una síntesis muy difícil y bla 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 bla. No es tan difícil, es tediosa sobre todo en los antiguos sintetizadores de X de Yamaha, en los cuales no teníamos knobs ni faders, simplemente teníamos un montón de botones y un montón de menús y submenús con los cuales teníamos que darle forma al sonido. Esto se hacía completamente laborioso y bastante tedioso. En cualquier caso, no es una síntesis muy complicada y es interesante saber o entender cómo funciona. La manera en la que funciona es en base a operadores. Estos operadores los podemos entender como unos contenedores en los cuales tenemos tres secciones. Tenemos un oscilador, un envolvente y un amplificador. Esos tres elementos componen al operador. Estos operadores pueden ser de dos maneras. Pueden ser o moduladores o portadores. La onda principal será una portadora y la onda que modula la principal será una moduladora. Esta modulación se produce en cuanto a frecuencia, no en cuanto a amplitud, y de ahí viene el nombre, frecuencia modulada. La manera en la que interactúen estos operadores, que uno sea portador, otro sea modulador, o quizás estén siendo portador y modulador a la vez, determinará el timbre y la textura del sonido. Dentro de la FM podemos encontrar un amplio abanico de diferentes sonidos y por eso es una síntesis bastante versátil y utilizada en todos los estilos de música desde que se comenzaron a comercializar sintetizadores en los años 80. Pero ¿funciona igual la síntesis en los diferentes síntesis de FM? En teoría sí funciona igual. La manera en la que interactúan esos operadores es la misma para todos. Ahora, el resultado va a ser diferente, ya que aquí difiere un poco entre los tipos de circuitos integrados que hay en los sintetizadores o quizás el código del software que hay en los instrumentos virtuales. Esto no quiere decir que uno sea mejor o peor, simplemente nos van a ofrecer un abanico diferente de texturas y de timbres. En este vídeo vamos a hacer una comparación entre esos diferentes tipos de sintetizadores, todos FM, pero todos con características diferentes o resultados diferentes, y vamos a crear algún sonido y compararlo para ver de qué manera podemos aprovechar mejor las cualidades de cada uno de los instrumentos. Aprovecho ya también para decir que los próximos días 4 y 5 de febrero voy a estar ofreciendo un curso online de síntesis FM. Si queréis encontrar más información, simplemente visitad la descripción y ahí hay un link que os llevará a la página del estudio en la cual podéis descargar el temario, el calendario y todo lo referente a este curso. Como he dicho antes, la síntesis FM no es tan difícil ni tan complicada como parece. Aquí en este ejemplo tengo abierta una instancia del OP6, que es un sintetizador FM, tanto software como hardware, y he abierto este porque es bastante fácil de entender y de visualizar cómo interactúan los diferentes operadores para obtener un resultado concreto. Aquí tenemos lo que se denomina el algoritmo y podemos ver diferentes cuadrados de diferentes colores. En rosa tenemos los portadores y en azul o violeta tenemos los moduladores. Cada uno de estos operadores los tenemos también aquí en esta parte de la pantalla. Lo primero que se nos presenta es el tipo de onda. Originalmente todos los sintes FM trabajaban en base a senoides, luego se fueron extendiendo y podían elegir diferentes tipos de onda, pero vamos a ver cómo funciona en base a las senoides. Estos tipos de onda están relacionados a un ratio. Este ratio básicamente es el armónico asociado a la nota que vamos a tocar. Si yo, por ejemplo, toco cualquier nota del teclado, obtengo una respuesta aquí en este medidor, y si voy cambiando de nota, voy subiendo, esa respuesta irá cambiando de lugar. Si vuelvo a tocar la nota inicial y cambio el ratio, el punto de partida cambiará.
Básicamente hará saltos de octava. Voy a ir a su posición inicial. Y como está en rosa o rojo, es una portadora. Todos los operadores se componen de ese oscilador, un pitch que está asociado a ese oscilador, diferentes modulaciones, una envolvente, cada uno con la suya, y varios controles adicionales. En este caso es el control de nota. En estos sintetizadores ciertas notas podían tener una velocidad y otras del teclado otra velocidad distinta. Vamos a la primera pantalla y aquí tenemos este primer oscilador, portador, que según el algoritmo es o puede ser modulado por el operador número 2. Si yo aumento la amplitud del operador 2, veremos en el osciloscopio cómo se va cambiando la onda. En ese momento, el operador 2 está modulando en frecuencia, no en amplitud, sino en frecuencia, al operador número 1. Si yo cambio el ratio, cambiará la frecuencia de ese operador. Y cambiará el resultado de la onda. También en esta gráfica de aquí podemos apreciar cómo los diferentes armónicos van cambiando de posición. Cuanto mayor amplitud, mayor modulación. En el tercer puesto tengo un operador que también es portador. Si yo sumo el operador 3 con el operador 1, sumaré dos portadoras y haré una suma de amplitud. Básicamente esto es una suma estándar de cualquier sintetizador sustractivo. Veis que ahora en el osciloscopio lo que sube es la amplitud. Si yo cambio el ratio, se genera un armónico adicional, pero es simplemente un armónico adicional. Si yo hago lo mismo con la moduladora, no se formará un armónico adicional. Se formarán multitud de armónicos dependiendo de la posición o del ratio en el que yo lo sitúe. De hecho, habrá momentos que incluso cancelen a la onda original. Así que de momento voy a sumar dos portadoras para empezar a conformar el sonido. Y puedo también definir un envolvente para cada uno de los operadores. ¿Y qué puedo conseguir con esto? Pues que ese operador module en un tiempo determinado. Por ejemplo, si me vengo a este segundo operador y en su envolvente digo que su trabajo sea rápido, haciendo que tenga un ataque rápido y el sonido decaiga enseguida, que sea un sonido corto, esa modulación solo se efectuará al principio del sonido, básicamente en el ataque. Cuanto mayor amplitud, mayor sensación metálica o aguda imprimiré en la onda original. Aquí sonaría un poquito más a madera. Y aquí como una cuerda pellizcada. Puedo trabajar en diferentes secciones. Puedo trabajar en esta primera sección del operador 1 y el operador 2, según me indica el algoritmo. Y puedo bajar el operador 1 y empezar a trabajar en la segunda sección, dominada por el operador 3. Aquí, por ejemplo, puedo hacer que el operador 4 tarde en modular al operador 3 y se mantenga modulándolo un rato, y la decaída tarde un poquito en seguir modulándolo. De hecho, si yo pongo una decaída más larga en un modulador que en un portador,
No voy a notar diferencia porque la onda de la portadora caerá antes que la de la moduladora. ¿Veis? Ahí noto el ataque de esta primera onda y de la que la modula no noto el ataque porque tiene un ataque lento. También puedo desafinar un poco la moduladora o la portadora, la que yo quiera. Con ese control o con este control. Si ahora añado el primero de los operadores junto con el segundo, obtengo un timbre determinado. También puedo seguir añadiendo el quinto y el sexto, que en la gráfica, en el algoritmo, me dice que el quinto modula al cuarto y el sexto modula al quinto. Como veis, puedo obtener sonidos muy agresivos. Vamos a modular un poco con este también. Y vamos a empezar a poner un poco de orden en todo esto. Básicamente ese orden va a venir derivado de el trabajo conjunto de los operadores, de los osciladores que contienen, cómo se van modulando y de las envolventes. Voy a intentar hacer sonidos cortos. Y voy a, de alguna manera, asignar un rango de frecuencias para una sección y otra. Un sonido bastante básico, pero ¿qué ocurre en cuanto comenzamos a añadir efectos? Empieza a cambiar bastante. Y puedo obtener un sonido típico de FM en cuanto a percusión cromática. También son muy famosos los sonidos de bajos. Para ello vamos a resetear. Vamos a poner preset de inicio. Y vamos a comenzar con una frecuencia baja. Por ejemplo, en el operador 1. Vamos a bajar una octava a la nota original. Y automáticamente tenemos un sonido de subgrave. En el operador 3, que es otra portadora, voy a dejarlo en 1. Y tengo un sonido de sustractiva básico. Ahora voy a añadir armónicos a la onda más grave con el operador 2. Y voy a hacer que esos armónicos se centren solo en el ataque. Para definir el ataque del sonido. Y ya tengo un bajo bastante estándar. Voy a hacer lo mismo con el operador 4 y el operador 3. El operador 4 modulará al operador 3.
también en su ataque. Pero voy a dejar que este sea se quede un poco más libre. Y ahora voy a modular el 5. O sea, voy a modular el 4 con el 5. Que sea más rápido. Y voy a cambiarle el ratio. Ya empieza a tener un carácter más metálico. Y voy a también modular con el 6 al 5. Siempre intentaré subir el ratio para extender el contenido armónico. Y voy a aprovechar la propiedad del feedback, que es una automodulación, para generar mucho contenido armónico. Si doy mucho feedback, voy a generar ruido. ¿Veis? Ahí me paso un poco y ya se vuelve opaco. Ahí se vuelve un poco ruidoso. Ahí no me interesa. Pero quizás ahí sí. En estos sintes FM más actuales tenemos un filtro. Los antiguos de X no teníamos ninguno. Por ejemplo, en el de X7 no hay disponibilidad de filtro. De hecho, voy a hacer un vídeo para más adelante, solo del de X7. Pero en estos más actuales sí tenemos algún filtro, con el cual podemos terminar de darle algún tipo de sensación a nuestro sonido. Ahora bien, todos los sintes o emulaciones o instrumentos de síntesis FM suenan igual. No nos suenan igual. Todos se basan en el mismo concepto, pero debido a que no todos utilizan los mismos circuitos integrados o no utilizan el mismo código en su programación, el resultado que nos van a dar van a ser un poquito distintos. Aquí, por ejemplo, tengo diferentes sintetizadores. Por ejemplo, aquí tengo el FM8. A continuación vuelvo a tener el OP6. Luego el de X7 de Arturia. Y por último, el Operator de Ableton. En el primer canal tengo conectado mi DX21 con un preset muy famoso, el Solid Bass, que es un sonido de bajo que se ha utilizado en multitud de producciones. Y todavía se sigue utilizando. Si lo escuchamos, enseguida podemos reconocer ese sonido. Lo que he hecho básicamente ha sido exportar el preset en formato SizeX y lo he incluido en el FM8. Vamos a ver cómo suena en el FM8. Hay pequeñas variaciones, sobre todo en este caso en cuanto al pitch. Esto puede ser debido a que el pitch del FM8 es muy preciso, pero el del instrumento original no lo es tanto. A continuación podemos escuchar una emulación que he creado yo en el OP6. También básicamente copiando los parámetros. Obviamente aquí tenemos una sensación distinta. Tiene como más ataque y pierde un poco de grosor. Pasamos al X7 de Arturia. Este tiene mucho menos cuerpo. Es como que es un poquito más flojo. Esto no quiere decir que sea peor, simplemente que en algunas ocasiones no puede venir mejor o peor dependiendo de la sensación o el cuerpo que necesitemos imprimir con un sonido determinado. Y por último tenemos a la emulación que he podido hacer con el Operator. Otra vez, como he dicho antes, copiando los parámetros. Quizás este es el que menos me gusta. Suena como demasiado ruidoso, demasiado sucio. Si volvemos al primero,
al fin y al cabo este va a ser el más útil, el original. Y es un sonido bueno, y cuando un sonido es bueno, simplemente bueno. El FM8 me gusta, pero esa falta de afinación me tira un poco para atrás. El del OP6, demasiado ataque. El del DX7, demasiado blando. Y este, demasiado ruidoso. Ninguno de estos es el mejor, si no lo comparamos con el original. Porque el original podemos decir que es el mejor porque lo hemos escuchado en multitud de ocasiones. Pero depende del momento, de la producción, de los otros sonidos que tengamos sonando a la vez. Unos nos pueden resultar más útiles que otros.